Señores, Vicente Vallés lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a mofarse de Yolanda Díaz, la ministra, la vicepresidente más preparada que hemos tenido nunca en la historia de España. Ha vuelto a mofarse de ella y yo no sé cómo se le ocurre hacer semejante cosa cuando la verdad es que la mujer lo único que hace son cosas hermosas por el mundo y por la historia de la humanidad. Es increíble cómo Vicente Vallés tiene esa capacidad para meterse con Yolanda Díaz. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión? Se lo pongo. Escuchen esto. Pero Yolanda Díaz, inasequible al desaliento, ha vuelto a contar a los españoles que cuando va por la calle la gente se le acerca para darle la razón, incluidos los votantes del PP. Esta vez la han parado incluso cuando había salido a correr con su hija. Me fui a correr con mi hija. Claro, me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación. Alguno era del Partido Popular. No, esto es enteramente cierto. Y me decían, yo no le voto a usted, vicepresidenta, pero claro, lo que quiero es que me mantenga un precio de alquiler razonable. Los votantes del PP que se encuentran a Yolanda Díaz por la calle apoyan las medidas que propone Yolanda Díaz. Es decir, es difícil saber qué ciencia estadística se puede aplicar a esos encuentros, pero la vicepresidenta segunda considera que es un dato relevante que todos debemos conocer. Señores, con la elegancia que caracteriza a Vicente Vallés, ha soltado toda esa parafernalia, todas esas pullitas, todas esas dianas, todos esos dardos a esa diana que constituye, en fin, la cara tan agraciada de Yolanda Díaz, una de las ministras más guapas, si no la más, que hemos tenido a lo largo y ancho de toda nuestra historia de la democracia. Señores, esto ha ocurrido el 29 de abril de 2026, pero es que Vicente Vallés también se mofó de Yolanda Díaz, ojo, el 4 de marzo de 2024. ¿Qué dijo en esta ocasión? Dijo, interesante que Yolanda Díaz proponga prohibir que el gobierno indulte a corruptos 3 días antes de amnistiar los delitos de corrupción de los líderes independentistas, y algunos fueron indultados por el gobierno del que forma parte ella. Esta pullita se la dejó caer el 4 de marzo de 2024, pero no se quedó ahí Vicente Vallés. Aquí, el 23 de mayo de 2024, también dijo esto, escuchen. Yolanda Díaz no ha intervenido desde la tribuna del Congreso en ese momento del debate, pero sí ha grabado un vídeo para defender al Estado palestino, aunque ha ido bastante más lejos. Escuchen. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar significa desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En medio está Israel. Desde el río hasta el mar es el eslogan del nacionalismo palestino utilizado entre otros por Hamás. Con ese eslogan muestran su deseo de hacer que desaparezca Israel. Hoy lo ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez. Señores, esta mujer no sabe dónde se mete. No voy a decirles que no sabe lo que dice porque presumiblemente lo sabe muy bien, pero no creo que sea consciente de las verdaderas consecuencias de las cosas que dice, porque es muy probable que en su maravillosa cabeza, en su maravilloso cerebro, algo no le dé del todo para comprender la profunda reacción que puede ocasionar en aquellos que no estén muy de acuerdo con lo que está diciendo, porque supone una auténtica aberración para los derechos humanos. No se quedó aquí Vicente Vallés el 23 de mayo de 2024 diciéndole cosas, también le dijo unas cuantas cosas el 11 de junio de 2025. Escuchen esto. Otro de los asuntos que afecta de lleno al gobierno es el procesamiento del fiscal general del Estado. El juez del Tribunal Supremo, Luis Ángel Hurtado, dio ayer el primer paso para procesar a Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que ella nunca se pronuncia sobre sentencias judiciales. Que el auto que hemos conocido es llamativo. Y saben ustedes que nunca me pronuncio sobre sentencias, resoluciones, autos y demás, me gusten o no me gusten, pero el auto que hemos conocido es absolutamente sorprendente. Yolanda Díaz nunca se pronuncia sobre autos judiciales, pero rompe esa costumbre al referirse al auto del fiscal general, que le parece sorprendente. Y ayer también rompió su costumbre de no pronunciarse, 2 días seguidos sin cumplir su propio compromiso. Me dedico a la abogacía en mi vida privada. No he visto un auto semejante como lo que estamos conociendo en estos días. Por tanto, muestro mi perplejidad por lo que estamos asistiendo. Todo esto sin pronunciarse.
La perplejidad es la que nos queda a nosotros, querida Yolanda Díaz, cuando vemos que te metes en estos fregados, cuando vemos que no sales a ir muy bien de ellos y cuando vemos que incluso retozando en ese barro ideológico en el que estás envuelta siempre, pues no das pie con bola, hija mía. Perplejidad es la que tenemos todos los españoles al comprobar y al darnos cuenta de que una persona como tú haya podido llegar a ser vicepresidente de España. Eso sí que es perplejidad y lo demás son tonterías. No es ninguna tontería la inquina que parece tener de Vicente Vallés a Yolanda Díaz, que el 1 de julio de 2025 le dedicó esta bonita poesía para poder enmarcar un poco más su personalidad en ese maravilloso cuadro de inspiración al que nos tiene sometidos a diario. Escuchen esto. Yolanda Díaz lleva semanas diciendo a los españoles que está muy enfadada por los escándalos de su socio del gobierno. Muy enfadada. Pero de momento no ha hecho nada que no sea decir que está muy enfadada. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Si digo que hay que dar explicaciones de manera rápida, claras y saber qué ha pasado, es que lo digo en nombre de mi país. Ustedes no saben lo que ha pasado, estoy segura, yo tampoco. Acaban de escuchar, Yolanda Díaz se considera legitimada para hablar en nombre de su país. Dice que está muy enfadada y hasta ahí llega, porque hay que mantener los ministerios de Sumar como sea. Acaban de escuchar, Yolanda Díaz se considera legitimada para hablar de su país, pero qué maravilloso es Vicente Vallés. De esto es hace casi un año, 1 de julio de 2025, señores. Yolanda Díaz ya expresando a corazón abierto y sin ningún tipo de cortapisas que estaba muy cabreada con este gobierno, que no lo iba a soportar más y que no se iban a dedicar a mirar hacia otro lado. Un año después sigue chupando de la teta del Estado porque evidentemente le interesa. Ya el último extracto que les pongo de Vicente Vallés, este extracto en donde el 16 de diciembre de 2025 también volvía a hacer alusión a nuestra maravillosa vicepresidente que por lo que sea ahora ha decidido dejar el cargo y en fin, pues emprender una vida nueva allá donde le lleve el destino y el porvenir. Escuchen esta intervención de Vicente Vallés porque les aseguro que no les va a dejar indiferente. Yolanda Díaz es ministra desde hace casi 6 años y es vicepresidenta segunda del gobierno desde hace más de 4. En ese tiempo ha visto al gobierno del que forma parte adoptar decisiones incompatibles con el ideario de Sumar. Por ejemplo, el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental abandonando al pueblo saharaui, o el aumento en el gasto militar, o las relaciones comerciales con Israel en pleno conflicto de Gaza, o la venta milmillonaria de armas a Ucrania, o la política de vivienda que Sumar considera poco valiente. Esto y mucho más ha provocado tensiones entre los socios de coalición y algunas palabras gruesas de los dirigentes de Sumar. Pero nada más, porque Sumar no quiere bajo ningún concepto perder sus ministerios, aunque eso suponga asumir decisiones que van en contra de sus principios más profundos. Ahora han llegado los casos de corrupción y el acoso sexual en el seno del PSOE y Yolanda Díaz se enfadó mucho en La Sexta. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical. ¿Y si no se reformula, ustedes saldrían del gobierno? Nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No, o sea, el gobierno tiene que ser reformulado y entonces le pregunta, ¿pero entonces ustedes saldrían del gobierno si no lo hace? No, pero vamos a ver, no nos pongamos dramáticos, porque yo digo que tiene que ser reformulado, pero si no se reformula, ¿qué le vamos a hacer? Aquí paz y mañana gloria, que yo quiero seguir cobrando mi sueldazo de 100 y pico mil euros al año. Ahora veremos unos cuantos datos de cómo ha aumentado el patrimonio de Yolanda Díaz cuando era una podemonger sin futuro y que levantaba el puño para defender sus valores y ahora que va por ahí vestidita de Chanel con toda su cuenta bancaria bien abultada. Veremos qué es lo que ha cambiado y por qué evidentemente sigue manteniendo este principio de no hacer nada contra el gobierno, no vayan a ser que me quiten en mis capacidades de ahorro. Escuchen esto. Pero este cambio tiene que darse. De salir del gobierno acaban de ver ni una palabra. Yolanda Díaz estaba muy enfadada, exigió a su presidente un cambio de gobierno y una reformulación de las prioridades de esta legislatura y la respuesta de Pedro Sánchez ha sido no a todo, ni reformulación ni cambios en el gobierno. De hecho, Sánchez dijo ayer que está feliz con el trabajo de todos sus ministros
Y dicho eso, a Sumar se le han bajado los humos drásticamente. Una vez más, se ha desinflado, igual que ha ocurrido otras muchas veces, porque la primera, casi la única prioridad de Sumar es mantener sus ministerios y que Yolanda Díaz siga siendo vicepresidenta. Todo lo demás, por muy importante que sea, es prescindible. Pero el poder no, porque es difícil imaginar qué sería de Sumar si sus divisiones internas, a esas se añadiera la pérdida de los ministerios. Pues sí, esa es una de las grandes razones, ese es uno de los grandes motivos por los que los de Sumar, cualquiera de los Podemongers que están en el gobierno, no abandonan el gobierno, y es que no valen para otra cosa, no sabrían qué hacer, a no ser que, en fin, se fueran por ahí ocupando cosas para reivindicar que cualquiera puede hacer cualquier cosa sin pagar. Yo les he hecho esta pequeña infografía y es el patrimonio de Yolanda Díaz, el incremento que ha tenido entre 2015 y 2024. Fijaos, os pondré toda esta infografía también en la pestaña de la comunidad, disponible para los que os hagáis miembros, para que podáis disfrutar tanto el incremento de un sitio como el incremento de otro, como todas estas cositas que yo voy a ir explicando aquí. Fijaos, mira, en 2015 tenía un balance parcial conocido de 49.500 euros de deuda. Es decir, en 2015, un año después de la formación de Podemos, pues Yolanda Díaz debía al banco unos 49.000, 50.000 euros por las hipotecas que tenía. ¿Qué ha pasado en 2024? Pues que ya tiene inmuebles por valor de 49.000. Todo esto lo declarado, no quiere decir que sea lo real. Todo esto es lo que sabemos porque está publicado y declarado. Ahora vamos a hacer también en un supuesto qué es lo que pasaría si verdaderamente todos estos datos se pudieran hacer de forma teórica real. Escuchen esto. Inmuebles 49.000, cuentas en depósitos 19.000, otros bienes y derechos 13.000, deuda pasivo 9.000. Bien, patrimonio neto declarado 72.291 euros. Y aquí abajo os pongo este texto que dice mejora patrimonial visible de un balance parcial de 49.500 euros de deuda de liquidez a un patrimonio neto declarado de 72.291 euros, con un sueldo anual estimado de 104.600 euros brutos. Esto es algo que yo he tenido en cuenta para proponer el siguiente escenario hipotético. Lo que vamos a ver ahora es un escenario hipotético y es la capacidad teórica total que habría podido tener Yolanda Díaz de ahorro si verdaderamente pudiera haber estado ahorrando todo este tiempo durante los años que lleva de ministra y de vicepresidente. Pero aquí he hecho una connotación o aquí he hecho una pequeña aclaración y es que como este patrimonio está declarado en 2024, he tenido en cuenta la capacidad de cobrar este sueldo pero solo hasta 2024, no hasta 2026. Y con esa anotación o con esa aclaración me sale esta infografía que quiero compartir con todos ustedes. Fijaos en esto. Dice, la capacidad teórica acumulable hasta 2024 es de 530.390 euros. Yolanda Díaz está declarando que tiene 72.300 euros en el banco. Yolanda Díaz está declarando que tiene 72.290 euros en el banco, pero en todo este tiempo podría haber sido capaz de ahorrar 530.000 euros. ¿Dónde está la diferencia? ¿Se lo ha gastado en viajes? ¿Se lo ha gastado en salir a correr con su hija? ¿Se lo ha gastado en vestidos? ¿Se lo ha gastado en vacaciones? ¿En qué se lo ha gastado? Esto no quiere decir que sea así, no quiere decir que esos 530.000 euros tenga que haberlos tenido que declarar en la misma cuenta en la que declara ese sueldo que hemos visto antes. Pero ¿dónde podría haber gastado estos 530.000 euros? Y ojo, porque este saldo que me sale es haciendo estimaciones a la baja. Y ahora os voy a explicar por qué. Si hubiese hecho estimaciones un poco más prudentes, a lo mejor habría salido que en lugar de haber ahorrado, en lugar de haber tenido la capacidad teórica máxima acumulable de 530.000, habrían sido 1.000.000 de euros. Pero les explico el desglose de este escenario hipotético. Dice, sueldo bruto acumulado entre 2020 y 2020.
a razón de 100 y pico mil al año, pues habría acumulado 418.000 euros al año. Esto se quedaría en un neto de 343.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se le quitan los impuestos. Ya saben ustedes que a los ministros, a los vicepresidentes, a los diputados tienen una excepción del 40%, es decir, que están exentos de declarar el 40% de su sueldo. Por lo tanto, una vez quitados esos impuestos, se quedaría en 343.190. Luego dice, el alquiler privado equivalente que se ha evitado, que se ha ahorrado. 144.000 euros al año, señor. O sea, 144.000 euros en estos años. Desde el 2020 al 2023, Yolanda Díaz se ha ahorrado en el alquiler 144.000 euros. Y esto, ojo, que es una estimación a la baja. Y les voy a decir por qué. Yo estoy estimando que ella está evitando pagar 3.000 euros al mes por el alquiler. Y usted dirá, no, hombre, eso es mucho. Pero ojo, porque en Idealista, en 2024, el suelo y el precio en el que ella vive estima que el alquiler al mes está entre 3.900 y 5.000 euros al mes. O sea que todavía yo he estimado a la baja. Pero es que además en el inmueble en el que ella está podría considerarse como un inmueble de lujo, porque está en un lugar que yo no sé si son 240 metros cuadrados o 300 metros cuadrados, que es muy grande donde vive Yolanda Díaz. Bueno, pues aquí podrían haberse hecho estas estimaciones. 5.500 euros al mes en una estimación prudente, de 7.000 a 9.000 euros al mes en una estimación más cercana al mercado por metros y por zona, y 10.000 euros al mes o más posible si se valora como inmueble representativo o de lujo. Bueno, pues para que veáis, yo he hecho una estimación muy por lo bajo, es decir, he estimado que Yolanda Díaz no ha pagado 3.000 euros al mes en alquiler, y por eso se ha ahorrado 144.000. Si hubiese estimado en lo oportuno, probablemente esta cifra, en lugar de ser 144.000, habrían sido 300.000 fácilmente. Y luego se ha ahorrado suministros por la friolera de 43.000 euros. ¿Por qué? Porque en varios años lleva sin pagar el agua, ni la luz, ni el gas, porque se lo pagamos nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos esta comparación final, y es que del patrimonio que verdaderamente ha declarado, 72.291, lo que verdaderamente podría llegar a tener ahorrándose todo esto que se ahorra es 458.000 euros. 458.000 euros que en realidad podrían haber sido casi el doble si mis estimaciones se hubiesen ajustado a algo mucho más verdadero conforme está el mercado y conforme está la vida. Y yo me pregunto, ¿dónde están estos 458.000 euros? ¿Por qué solo tiene declarado 72.000? No me malinterpreten, no estoy diciendo que esté haciendo triquiñuelas y que esté haciendo trampas. Por eso pongo aquí esta lectura rápida que dice: la comparación usa años equivalentes hasta 2024 y que la diferencia no prueba irregularidad. Lo digo aquí bien, la diferencia no prueba irregularidad. Puede deberse a gasto privado, deuda amortizada, valoraciones de bienes y límite de la estimación. Entonces yo no estoy diciendo que Yolanda Díaz esté cometiendo ninguna irregularidad, no me saquen de contexto porque no van por ahí los tiros. Yo estoy diciendo, ojo, cuánta capacidad de ahorro real tiene esta tipa, qué poco declara y qué bien vive, ¿verdad? Quizás por eso le da igual que Vicente Vallés se meta con ella, porque como dice el refrán, a mí plin, yo duermo en picolín. ¿No lo ven ustedes así? Os dejaré todas estas estimaciones y todas estas infografías en la pestaña de la comunidad disponible para los que os hagáis miembros. Nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Menuda la Yoli. Y parecía tonta. Casi medio millón que puede ahorrar en 3 o 4 años. Y ojo, que es 1 millón. En realidad es 1 millón. ¿Cómo no va a querer seguir chupando de la teta? Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices. Y sed bienvenidos a las rarezas de Willy.